estás aprendiendo a leer la Biblia o estás apenas por primera vez leyendo la Biblia y, y encuentras muy aburrido el Antiguo Testamento o no lo entiendes y se te hace muy difícil y muy complicado y a veces hasta hemos escuchado personas decir que el Dios del Nuevo Testamento no se parece al Dios del Antiguo Testamento. Pero hay algo hermoso, hay algo precioso que debemos saber, y es que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro que habla de una sola persona. La Biblia habla de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos muestra a Jesucristo. Y una prueba de ello es en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, que supieron, cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, supieron que estaban desnudos y ellos hicieron delantales con las hojas de una higuera. Y Dios tuvo que hacer el primer sacrificio para sacrificar animales, para tomar sus pieles y hacer vestidos para ellos, vestidos para el hombre. Y eso es un tipo de Cristo, eso nos muestra la obra redentora de Cristo en nuestras vidas, de cómo Él tuvo que morir para nosotros ser revestidos de Él, de su justicia. También en Génesis 22, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, eh, nos mostró el Señor ahí su grandeza, la grandeza de su amor, como en ese monte Él se le presentó a Abraham como el Dios que provee. Él dijo que se iba a proveer de un cordero para el sacrificio y ese cordero era el Cordero Santo, era el Hijo de Dios que iba a ser sacrificado después allí mismo por nuestros pecados, por nuestra salvación. Y hay otra parte que a mí me gustó muchísimo cuando yo vi esto, para mí fue muy hermoso y quiero compartirlo contigo, que está en Jueces 13 a partir del versículo 15 en la historia de Manoa y su mujer cuando el ángel del Señor les dijo que les iban a hacer un hijo y les estaba hablando de su hijo Sansón. Y, y después de todo este encuentro con el ángel del Señor, de Manoa, de su mujer, ellos le dicen esto. En el versículo 15 le dice, entonces Manoa dijo al ángel del Señor, permítanos detenerte y preparar para ti un cabrito del rebaño. Y el ángel del Señor respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu comida, pero si quieres ofrecer holocausto, ofrécelo a Dios. Manoa no sabía que él era el ángel del Señor. Entonces Manoa preguntó al ángel del Señor, ¿cuál es tu nombre? Para que te honremos cuando se cumpla tu palabra. Y el ángel del Señor le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Manoa tomó un cabrito del rebaño con su ofrenda vegetal y lo sacrificó sobre la peña al Señor. Entonces él hizo un prodigio ante la vista de Manoa y de su mujer. Aconteció que mientras la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante la vista de Manoa y de su mujer, quienes se postraron en tierra sobre su rostro. El ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa se dio cuenta de que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Y esto es algo maravilloso, esto es algo que nos muestra a Cristo y cómo nosotros ahora somos ese sacrificio vivo. Esto es algo que nos muestra de lo que vendría después, de cuáles eran los sacrificios que íbamos a dar a Dios. Ahora nosotros somos un sacrificio vivo, nuestras vidas son un sacrificio vivo delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que nosotros
que Dios percibe en nosotros olor grato, olor fragante, el olor de Cristo. Dice que ahora somos olor grato de Cristo delante de Dios. Y vemos cómo de una forma maravillosa la palabra de Dios desde el principio, desde Génesis, nos está mostrando a Cristo en cada palabra, en cada historia. Y miremos cómo cuando Manoah le dice, ¿cuál es tu nombre para que te honremos? Y él le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y miremos lo que dice en Isaías 9. Isaías 9 dice así de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos cómo todo este libro, toda esta palabra se resume en un nombre y se resume en una persona, que es la persona de Jesucristo. Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento, porque Isaías es el libro que más nos muestra a Cristo. Isaías es el libro que más nos enseña de Cristo. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, debemos tener algo muy claro. Es un solo libro, es una sola historia, y hablan de un mismo Dios, de un solo Dios vivo, de un solo Dios verdadero. Y necesitamos buscar a Cristo. Empieza a buscar a Cristo en cada página de la Biblia, en cada palabra que leas. Ora mucho al Señor para que el Espíritu Santo de Dios te revele a Cristo en su palabra, porque es la palabra de Dios la que nos da testimonio de quién es Cristo. Es la palabra de Dios quien nos enseña y nos revela quién es Cristo, quién es la persona de Cristo, y nos revela ese sacrificio. ¿Por qué y para qué ese sacrificio? Porque muchas personas no saben la grandeza de ese sacrificio y solo lo ven como una cruz, como algo que pasó a la historia, pero es un sacrificio vivo, es un sacrificio que transforma. La sangre de Cristo es esa sangre que nos cambia, que nos lava, que nos transforma, y desde el principio hasta el final, vuelvo y te repito, desde Génesis hasta Apocalipsis, vas a poder encontrar a la persona de Cristo, al santo, al grande, al majestuoso Dios que transforma todo y que transformó todo por medio de esa obra redentora, de esa obra poderosa. Y de eso se trata el Evangelio. Y el Evangelio está de Génesis a Apocalipsis. Y yo te animo para que empieces a rogarle al Padre que abra tus ojos para que tú puedas ver a Cristo en cada parte donde Él está plasmado en este libro. Que Dios te bendiga y que Dios te dé espíritu de revelación y de sabiduría en su conocimiento, en el conocimiento de quién es Dios y en el conocimiento de qué tan grande, tan alto, tan ancho, tan profundo es el amor de Dios por ti y por mí. Dios te bendiga.